Hoy, 20 de enero de 2026. El título de la prédica se llama Por su voluntad hacemos todo. Oramos para continuar. Padre bendito, gracias Señor, aquí congregados en tu nombre, pidiéndote Señor que seas tú quien nos guíe, que seas tú quien hable, Padre. Lo dejamos en tus manos, Señor, y nuestra voluntad la rendimos a ti, Señor, para que seas tú, Señor, quien ministre a tu pueblo. Que tu palabra, Señor, que está revelada por el Espíritu, Señor, que nos edifique, Señor, y que nos lleve a la estatura del varón perfecto, porque ese es el propósito y la meta, Señor, por el cual estamos aquí. Gracias, Señor. Heme aquí, Señor, conforme tu voluntad sea hecho. Te damos las gracias en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Como dice el título, por su voluntad hacemos todo. La palabra dice, ¿cómo se llama? Que así como Dios pone tanto el querer, tanto como el hacer, por su buena voluntad. Esto es bien crucial para el actuar del creyente, para que sepa claramente de que no hay algo mayor que la voluntad de Dios, y que la voluntad perfecta de Dios se nos ha puesto en nosotros, y nosotros podemos ejecutarla. Podemos, así como Cristo dijo, no, yo no he venido a hacer la voluntad mía, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando iba a pasar por el suplicio del Calvario y todo esto, él dijo, no, Señor, si fuera posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es exactamente eso lo bueno de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios, para que sea una voluntad correcta, la que nosotros estamos andando, es que necesita estar rendida. La voluntad tiene que estar rendida a una voluntad que está por encima y una voluntad perfecta. Entonces, cuando es rendido y hacemos aquella voluntad que el Padre nos ha mandado a hacer, entonces estamos correctos, estamos bien. Porque el hombre natural pareciera que tuviera voluntad, ¿no? Porque puede escoger, puede ir, decidir, me compro este pantalón azul o este verde o este negro, y dice, mira, tiene libertad supuestamente para escoger, pero la verdad es que el hombre no tiene ninguna voluntad de poder escoger algo. La Biblia dice que el hombre es concebido en pecado y dentro y esclavo del pecado, una persona esclava no es libre de nada, no tiene la voluntad de poder decidir, dejo de ser esclavo. Según lo que vemos aquí, lo que define en Wikipedia, dice, miren lo que define por voluntad, cuán opuesto a lo que el Señor dice, mira, la voluntad es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta, propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado. Dice que es la actitud de decidir algo y de ordenar su propia conducta, ¿no? Cuán distinto a lo que la Biblia dice en Jeremías, que dice que conozco, Señor, que el hombre no es señor de sus propios caminos, ni del hombre que camine es el ordenar sus pasos. Bueno, Wikipedia pues sabemos de que no es cristiano. Entonces, según la definición del hombre, que él tiene la capacidad de poder ordenar sus pasos y tener un resultado según lo que determine hacer. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice de que el hombre no es dueño de sus caminos, y mucho menos el ordenar sus pasos. Y aquí una acotación, que las palabras anteriores dice que conozco, Señor, que el Señor no es Señor de sus caminos, porque para tener un camino y para tener la voluntad de poder ser rendido, necesariamente tiene que haber un señorío al cual se rinde la voluntad. Entonces tiene que haber un reconocimiento de un Señor. O sea, la voluntad del creyente está directamente ligada, así como está entrelazado cuando tú agarras un bote de agua y tú echas un tinte determinado, está entrelazado entre el pigmento y el líquido, se hace algo distinto, ¿no? Un líquido de determinado color que le has puesto. Están entrelazados. Entonces, la voluntad del creyente que ha sido concebido por la palabra, aquel que viene de parte del Señor,
su voluntad está conectada con el Señor. ¿En qué sentido? Porque esta persona, este creyente, este hijo de Dios, él reconoce que el Señor es dueño de sus caminos. Y por consiguiente también es consciente que es el Señor quien ordena sus pasos. Entonces, al decir eso, se está diciendo que realmente lo mismo que dijo Cristo. Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Él estaba rindiendo su voluntad. Él podía escoger decir, no paso por esto. Pero el inconverso no puede decir nada al respecto, porque él está en el pecado y su final, pues ya sabemos dónde es. Él no tiene ninguna libertad. Él puede estar engañado diciendo que puedo ir a comprar, puedo casarme con tal o no con tal, puedo ir a comprarme esto, viajar mañana, puede hacer todos esos planes que quiere, pero es como el preso que está dentro de la celda, dentro de la cárcel, puede moverse dentro de la cárcel, de la penitenciaría, puede estar moviéndose por ahí. Tiene ciertas libertades, entre comillas, de pasar de un pabellón a otro, salir a la sala donde almuerzan todos, y él cree que realmente él es libre. Pero él no es señor de sus caminos, porque sus caminos han sido entregados, ¿qué? A la cadena que tiene, su cadena perpetua o los años de prisión que tiene. Él no es señor de sus caminos. Él se mueve libremente dentro de su esclavitud encerrada. El creyente ha salido de ahí, porque el creyente salió en un momento de Egipto. Estuvo en un momento de la misma condición, pero ya no lo está. Ya no lo está. Entonces el creyente está en una nueva condición, que él puede decir, el Señor es Señor de mis caminos y el Señor es quien ordena mis pasos. ¿Por qué? Porque es el Señor quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces el creyente tiene deseos. Miren un versículo, esperen un momento, aquí está. Esperen un momento, está aquí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Salmo 48. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Aquí está. Como el creyente tiene la ley en su corazón, porque ha sido cambiado de corazón, ahora tiene un corazón que puede rendir la voluntad a Dios. Puede rendir su voluntad a Dios y por consiguiente, el Señor puede ordenar sus pasos, pero ya está ordenado desde el momento en el cual ha sido cambiado su corazón. Él puede ahora caminar en la libertad con una voluntad muy distinta. Antes era esclavizado, su voluntad estaba esclavizada, ahora no, es libre de escoger, porque verdaderamente el creyente sabe y puede hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su ley está dentro de él. Ahora, él puede decir, no quiero hacerlo. Bien, pero tienes esa facultad ahora sí de poder hacerlo, como el no querer hacerlo. O sea, están esas dos posibilidades como posibilidad, no como acto, no como hecho concreto, sino como posibilidad. Entonces, pero por cuanto proviene de Dios, entonces él va a rendir su voluntad a hacer la voluntad de su Padre. La diferencia que ahora él puede rendir su voluntad a Dios, del cual antes no podría hacerlo. Él puede decir, Señor, tú eres Señor de mis caminos y eres tú quien endereza mis pasos. En el versículo de Jeremías dice que el hombre, ¿no? El hombre en general, claro, es exactamente en el cual no está en el camino del Señor, y mucho menos aquel que reconoce el señorío de Dios. Entonces, y como lo define Wikipedia, que es la facultad humana de querer hacer algo y ordenar sus pasos. Totalmente opuesto. Entonces, totalmente esclavo de sí mismo y engañado de que realmente él es Señor de su vida. Engañado pensando de que él puede elegir y tal cosa, no, él está dentro de una penitenciaría. Él camina dentro de ahí, supuestamente con ciertas libertades, pero él sigue siendo esclavo del pecado.
Pero el creyente está libre de todo aquello. El creyente tiene la ley de Dios escrita en sus corazones. ¿Qué dice más la Escritura? Dice que le agrada hacer la voluntad de Dios. Y esto es bien importante porque si a alguien le agrada hacer la voluntad de Dios, necesariamente tiene que tener el Espíritu de Dios. El creyente se agrada y se deleita en hacer la voluntad de Dios, del cual antes de su nuevo nacimiento, antes, cuando estaba en el mundial, no tenía una voluntad en la cual se deleitaba en el Señor, sino todo lo contrario. Se deleitaba en los delitos y sus pecados. Pero no, el creyente cambió totalmente, ha sido cambiado, se ha puesto un nuevo corazón, un nuevo sentir hacia el Señor y reconoce el señorío de Dios, en el cual sabe que Él es quien le guía sus pasos. Entonces, la voluntad nuestra, ¿cuál es? La elección de poder decir, Señor, haz según tu perfecta voluntad. La perfecta voluntad de elección de nosotros es decir, Señor, haz tú conforme a tu perfecta voluntad. Ese acto que parece tan sencillo, esa expresión que parece tan sencillo, es una oración que no tiene muchas palabras, es el acto más libre que tiene un creyente de dejar que su Dios obre y ordene sus caminos. Al decir eso, le está dando toda la libertad de que Dios obre en él y el poder de Dios poder ser ejecutado en su vida. ¿Por qué? Porque es la forma como funciona. Es como el Señor obra. Una voluntad rendida. Una voluntad que no ejerce su poder como lo define en el mundo, como si fuera dueño de sí mismo. Nosotros somos conscientes que nuestra voluntad la podemos rendir a Dios. Entonces, cuando uno se sale del cuadro, entrega, por así decirlo, la pelota al crack del campo de fútbol, él entregó y el crack, este personaje, que él va y mete el gol. Listo, ¿por qué? Porque nosotros nos salimos del cuadro, entregamos algo y dejamos que el Señor obre y ordene los pasos. En el Salmo 143 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por terreno firme. Acá vemos en el salmista de que este creyente, este hijo de Dios, está pidiendo al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Recuerden, volviendo al versículo, pues es Dios quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces él será enseñado a hacer la voluntad y Dios hará a través de él la voluntad perfecta que él quiere hacia él. ¿Me explico? Yo sé qué pensamientos tiene el Señor para con nosotros. Son pensamientos de bien. Entonces, esa perfecta voluntad de pensamientos de bien se cumplen en el momento en el cual nosotros dejamos que se haga la voluntad de Él. Cuando dejamos que el señorío se ponga por encima y en nuestra libertad que estamos en Cristo, dejar que sea así. Como le digo, esa expresión que parece tan sencilla es la más poderosa en el sentido, es para ilustrarlo de esta forma. Digamos que estás en un torneo de un cuadrilátero, no vamos a poner octágono, pero un cuadrilátero, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de esas épocas en el cual creo que las SmackDown quedaban cuando peleaba un peleador, el otro le daba la mano y pasaba el relevo y entraba el otro? Algo así. Ya. Para ilustrarlo un poco. Entonces, está luchando el primer peleador y pelean en dúo, ¿no? En dúo. Entonces, y te toca darle la palma al relevo. Y resulta que el relevo es el campeón, ¿no? Es el más fuerte, el más poderoso, el que puede vencer a cualquiera.
Simplemente tú cedes en tu voluntad y le das la palma de relevo para que sea él quien haga el trabajo, porque él sí tiene el poder para hacerlo. Entonces nosotros nos salimos de ahí y dejamos que él sea. Ahí es donde estamos dejando al Señor ser Dios y realmente estamos dejando que él en su plena voluntad y libertad obre perfectamente, sin obstrucción alguna de parte de nosotros. Y eso es exactamente la voluntad de Dios. Es exactamente lo que el Señor quiere para cada uno, que se haga conforme a Él y que sea Él quien ordene los pasos. Miren, ¿qué dice? Un versículo más que estamos viendo aquí. Miren, ya. En Hebreos dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que ha prometido. Este es con respecto a las promesas de Dios en el cual está en Hebreos, con respecto a la salvación, a la vida eterna y las cosas venideras que en el cual. Pero con respecto a las cosas de momento, las cosas que necesitamos para que seamos edificados en el Señor, estas cosas ya hemos recibido. Porque si uno hace la buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Eso está en el libro de Corintios. Miren, hacer la voluntad de Dios es la guianza por el Espíritu. Porque es el Espíritu que da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, en esa guianza del Espíritu es donde nosotros decimos, Señor, tu obra aquí. Yo no sé manejar esta situación. Y la verdad es que si es que yo me involucro, la malogro, aún con buena intención que tenga de hacerlo. Entonces, las intenciones, por muy buenas que sean, no son perfectas. Las intenciones propias de cada uno, me refiero. Pero la intención de Dios sí lo es. Y como define la voluntad, no es solamente el hecho de querer hacer algo. Es más, ni siquiera en la definición secular habla de la voluntad solamente como un deseo, sino busca como un resultado. O sea, con el deseo de querer encaminarse a algo y que se vea un resultado a esa actitud que está haciendo. Entonces es que el deseo que podemos tener nosotros, que no puede estar tan seguro uno, Señor, ¿será esto? No lo sé, no lo sé, pero lo mejor que puede hacer es entregártelo y dejártelo a ti. Porque si te lo dejo a ti, entonces la perfecta voluntad tuya puede ser ejecutada en esa situación. Entonces, cuando ya no está en nuestras manos algo, lo perfecto puede ser obrado ahí. Cuando está en nuestras manos, ahí hay cosas que se mezclan. Cuando lo manejamos nosotros, el ímpetu, la emoción, la euforia, tantas cosas que tiene y el cual Dios no puede trabajar libremente. Es como decirle al Señor, señoras, algo, te entrego esto, pero no lo sueltas, pues no, no lo estás entregando, solo lo dices de palabra. Entonces ahí no hay ninguna voluntad rendida. Ahí puede haber un deseo de dejarlo. Ahí puede estar el querer, pero no está el hacer. Pero el querer y el hacer vienen por la buena voluntad de Dios. Porque muchas cosas podemos desear y querer hacer. Que está bien, que es el paso uno. Pero también el hacer. Esas cosas que vienen de parte de Dios son cosas en las cuales tiene que ser rendida. Y tiene que obrar la voluntad perfecta. Hay una voluntad perfecta, que es la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es algo que nosotros después la recibimos.
Dios dice, yo deseo que seas prosperado, yo deseo que seas sano, yo deseo que seas librado de toda aflicción, yo deseo que seas como mi Hijo Jesucristo. Miren todas esas cosas buenas, que son perfectas. Y esas cosas se van a cumplir, se están cumpliendo en el proceso del crecimiento del creyente. Porque recuerden, esa es la estatura de él. Se van dando y se van cumpliendo. Volviendo a Jeremías. Espérenme un momento. Jeremías dice, yo, Señor, que no depende del hombre, yo sé, oh Señor, dice, que no depende del hombre, su camino, ni de quien anda, el dirigir sus pasos. En esa expresión de Jeremías está guardado el poder de Dios, en que depende que el hombre tiene que reconocer el señorío para poder ser enderezados sus pasos. Y como estamos viendo en el versículo que mencioné, que la ley del Señor ha sido puesta en nuestros corazones, hermanos, podemos hacer perfectamente la voluntad de Dios. Porque esta voluntad solamente es entregada, o puede hacerlo, los que tienen el Espíritu de Dios. Si hay el Espíritu de Dios, que dice que te lleva a toda verdad. Entonces, en esa guianza del Espíritu que nos lleva a toda verdad, estamos haciendo la voluntad de Dios. Ese Espíritu que te lleva a toda verdad, de que puedas vivir en santidad, esa es la perfecta voluntad de Dios. Ese Espíritu de Dios que te hace recordar que tienes que rechazar todo lo que dice el mundo, sino por lo contrario, aceptar lo que dice el Señor de ti, esa es la perfecta voluntad de Dios. Si el Señor quiere que seas bendecido y que la redención alcance para los tuyos, tu familia, sí, justamente aquellos que pareciera de que son del otro bando, que pareciera de que no parecieran que nunca se van a salvar. Sí, exactamente esos que no parecen, es la voluntad de Dios que alcance redención. ¿Por qué? Porque cuando tú clamas y pides por ellos y tienes misericordia hacia ellos, porque los amas, esa es perfectamente la voluntad de Dios, expresándose a través de tu propia emoción y sentimiento hacia esa familia inconversa que el Señor también quiere que se salve. Y como intercedes, esa es perfectamente la voluntad de Dios. Está viviendo uno entonces en esa voluntad de Dios, así como Cristo estaba viviendo haciendo la voluntad del Padre, intercedía por otros, de la misma forma el Hijo de Dios. Sin darse cuenta en estas cosas tan sencillas y pequeñas, aparentemente porque no son pequeñas, eso es la voluntad de Dios. Hemos estado viviendo bastantes cosas en la voluntad de Dios, pero a veces pareciera de que uno creyera de que la voluntad de Dios es cosas así grandes, apoteósicas, que se divida el mar, que estas cosas están, pero cuando es algo tan sencillo como esto, que no lo es, entonces como que la vista se fija más en lo otro, ¿no? Es que como cuando tú pasas por la calle, si tú no ves un suceso cotidiano normal, ni siquiera le prestas atención. Pero si de repente hay un choque fuerte, ¡plum!, salen por ahí volando zapatos y todo esto, automáticamente tu vista te jala y estás ahí. Si es que no sucede algo que llame la atención, que sea drástico, no lo pasa desapercibido delante de nuestros ojos. Pero estas cosas del Señor, que el Señor ya ha estado obrando durante buen tiempo en nuestra vida, la edad que tiene cada uno, la, la tenemos por experiencia, entonces nos distrae más las cosas grandiosas que también serán, ¿no? Cómo descenderá,
cómo será, quién dará la palabra y serán levantados los muertos, quién. Y entonces hay todo un debate hasta dentro del mensaje, ¿no? Si el hermano Branham llamará a levantar a los muertos. Bueno, esto, ¿no? Los de retorno. Entonces, la fijación completamente en eso es cuando lo sencillo se nos pasa por alto. Porque al fin y al cabo, lo importante es de que el creyente, para andar en los caminos del Señor, es reconocerlo como su Señor, que es el que endereza su camino y sus pasos, y que Él no es dueño de nada. Esa es verdaderamente la libertad que tenemos. De poder escoger eso, es porque uno es libre, porque tenemos libertad para poder decidir eso que antes no se podía, ahora sí lo tenemos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pues nada, sigamos haciendo lo que hemos estado haciendo. Simplemente esto vendría a ser como un recordatorio. Entreguemos al Señor cada paso que demos en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor y en nuestra vida cotidiana de lo que tenemos que hacer cosas, nuestras labores y todo eso. Y el Señor ordenará los pasos del camino, de tu caminar, que vas hacia la estatura de varón perfecto, como tu caminar de tu vida secular. Bueno, el creyente no tiene vida secular, la verdad es que el creyente solamente tiene vida cristiana, pero me refiero en el sentido de su trato con el trabajo y estas cosas que tiene que hacer, esas cosas se ordenarán también por sí solo. Pero primeramente tienen que ser rendidos a Él, reconociendo el señorío de Dios y que Él es el dueño y Él también es el quien ordena.